estamos a lunes 13 de marzo de 2023. Todos los lunes platicamos sobre cuáles fueron las noticias que más importaron, interesaron, atrajeron la atención de los mexicanos en la semana previa, la semana que terminó ayer 12 de marzo. La primera noticia que más interesó, y claramente fue la primera, fue toda la secuencia de hechos que se dio a partir del secuestro de 4 norteamericanos en Matamoros, en Tamaulipas. ¿Por qué toda la secuencia? ¿Por qué? Porque empezó como una noticia de enfrentamiento de bandas, y en ese enfrentamiento hubo una escena en donde se arrastraban unos cuerpos y los echaban a una camioneta. Después, por Estados Unidos, supimos que eran norteamericanos y que reclamaba el hallazgo porque estaban secuestrados. Se hizo el escándalo en México sobre ese hecho, ¿no? Eran 4, reaccionó el Estado mexicano. De repente aparecieron en una acción que parecía más que los entregaron, ¿no? El crimen organizado. Y no nomás eso, sino que a las horas los culpables fueron entregados por el crimen organizado. O sea, el crimen organizado secuestró, mató a 2 de ellos, los regresó y entregó a los culpables. Y acto seguido la autoridad dice orden de aprehensión contra ellos, con la prueba es de que confesaron. Esa fue toda esa secuencia de hechos, por lo que significa, ¿no? Porque la primera pregunta es quién manda ahí. Y generaron otras noticias a partir de ahí, que son más políticas, que ahorita vamos a ver. La noticia 2 fue una investigación periodística importante, en donde se mostraba que la Sedena, la Secretaría de la Defensa en México, el Ejército, usando el software intrusivo, el Pegasus famoso que desde Peña Nieto se acusa de usarlo, intervino el teléfono de un defensor de derechos humanos en Tamaulipas y de periodistas. Fue la investigación, se publicó, pero se hizo grande la noticia además porque una periodista, Nayeli Roldán, le preguntó al presidente de la República en la mañanera del viernes, y el presidente terminó como molesto porque la periodista le repreguntaba, y se generó más atención sobre el caso, ¿no? No es un dato menor, la periodista hizo bien y el presidente también en lo suyo, o sea, tratando de decir no es cierto, no es cierto, no es cierto, como acostumbra, cada quien en lo suyo, pero la periodista muy bien. Fueron tan impactantes estas 2 notas, la del secuestro y posterior asesinato de 2 de los 4 norteamericanos, y después lo de la intervención del celular de un defensor de derechos humanos y de periodistas usando el Pegasus, que dejó en tercer lugar algo que parecía que iba a ser lo más importante, que son las marchas que se dieron con motivo del Día Internacional de la Mujer. Marchas que a final de cuentas trabajaron bien. Creo que las autoridades han aprendido a reaccionar bien, salvo algunos casos que vimos por ahí en provincia, pero en general bien, las mujeres con todo su derecho defendiendo y pidiendo justicia, una causa que se debe de seguir. Otra noticia con la que empezó la semana y empezó de manera fuerte fue cuando nos enteramos que Movimiento Ciudadano, uno de los 7 partidos con registro federal en México, decidió no postular candidaturas a gobernador ni en Estado de México ni en Coahuila. Podrá haber dado sus razones, son razones políticas, pero no era competitivo en ninguno de los 2 lugares. O sea, esa era la realidad. No se juegan prerrogativas, no se juega registro, y decidió decir, no le entro. No hago alianza con nadie, me sigo manteniendo en medio y sigo pensando para el 24 qué hago. Otras noticias que se dieron esta semana. Una juez suspendió la parte del plan B que hacía que Edmundo Jacobo saliera del INE. ¿Por qué se hizo famoso? Porque el presidente lo criticó por el tiempo que llevaba trabajando en el INE. El plan B decía, en el momento en que se publique queda fuera, se publicó, quedó fuera, se fue a la Corte y las Cortes decidieron reinstalarlo. Todavía no se reinstala, esta semana seguramente, y seguramente el presidente va a reaccionar al respecto. Ya le dijo Porfirito, haciendo la similitud con Porfirio Díaz. Otra noticia, la inflación bajó. Ya en la primera quincena de febrero habíamos visto que ya iba para abajo, se confirmó, ¿no? Quedan 7.65 aproximadamente, ¿no? Por ahí, lo cual se confirma una tendencia a la baja, que sí, ya había llegado a su máximo,
está bajando lentamente, pero sí es una baja a la inflación, al incremento de precios. Otra, a raíz de lo que pasó en Tamaulipas con los estadounidenses, algunos republicanos empezaron a insinuar que había que declarar a las bandas mexicanas terroristas y que con eso tener oportunidad de las tropas norteamericanas ayudar a México en el combate. Puede que a algunos les guste la idea, a mí particularmente no, al presidente tampoco, y el presidente les contestó. Y les contestó con una ofensa clara y una amenaza. Les dijo de todo hasta mequetrefes, una palabra que ya ni se usa, pero la entendemos perfectamente, y los amenazó que si seguían con esas posturas, pues se iba a tener que ver en la necesidad, que de alguna manera lo hace, de decirles a los mexicanos que están en Estados Unidos y tienen derecho al voto, que no voten por ellos. Un poco amenazas porque en varios estados el voto mexicano importa, ¿no? Y si son estados competidos, pues ahí podría hacer alguna diferencia, pero sí el presidente dijo que se va a tener que ver en la necesidad de intervenir en su elección, que tiene elección presidencial en el 24, el mismo año que en México, es en noviembre, nosotros en junio. Continuó el proceso de selección de consejeros del INE, 3 consejeros y un consejero presidente o consejera presidenta, que es lo que parece que va para allá. Se realizaron los exámenes, comunicaron los un poco más de 100 hombres y un poco más de 100 mujeres que sacaron las mejores calificaciones y ahora parten de cero, vienen a la siguiente etapa, mostrar el currículum, tener entrevista personal para ver quiénes son los que tienen mejores calificaciones e integran las 4 quintetas. En cada quinteta se va a seleccionar una persona. No lo han dicho oficialmente, pero parece ser que va a ser al azar, ¿no? Una vez formadas las quintetas. Pero hasta ahorita parece que va bien. Parece que ha sido transparente. Yo confío en que al final de cuentas lleguen 4 nuevos consejeros al INE, profesionales, que sepan mucho y que garanticen una elección muy, muy clara para el 2024, que es lo que requiere México. Gracias, soy Roy Campos de Mitofsky.